Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de Flutter donde vamos a hablar sobre consumir una API con Future Builder. La mayoría de los que estáis viendo este vídeo sabréis perfectamente lo que es una API, pero como puede haber gente que no lo sepa, pues brevemente voy a dar unas nociones sobre ello. Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar software de las aplicaciones. Solemos considerarlo como el contrato entre el proveedor de información y el usuario, el que necesita esa información. O sea, establece el contenido que se necesita entre el consumidor de la información y el productor de una determinada información. Esto que suena un poco raro voy a intentar explicarlo mediante un ejemplo. Nosotros en nuestros móviles solemos llevar aplicaciones meteorológicas, apps que nos dan pues, la previsión meteorológica. Ahí habría una API, o sea, un contrato entre nuestra app que demanda una información y ese proveedor de esa información, de esos servicios meteorológicos, que devuelve esa información. Pues normalmente nuestro programa lo que hace es establecer una conexión y le indica, pues, por ejemplo, el código de la ciudad o de la localidad de la que demanda esa previsión meteorológica. Y entonces ese proveedor pues manda la información, pues, por ejemplo, las máximas, las mínimas, la temperatura actual, la previsión en las próximas horas o en los próximos días. Eso sería una API en un modo práctico. Nuestro ejemplo lo vamos a centrar en una API RESTful. REST es un concepto que habla sobre la arquitectura de un sistema, de una API. Y aquellos servicios web que lo implementan se llaman API RESTful. ¿Cuáles son las características de una API RESTful? Vamos a ver algunas de ellas. Cuando se solicita, a través de un cliente, solicitamos una información a una API RESTful, la información se suele hacer a una dirección, a una URL determinada. Para cada petición suele haber una URL diferente, lo que se llama un endpoint en inglés. Y en el formato que solemos hacerlo, pues en un formato tipo texto, como puede ser JSON, HTML, XML, Python, PHP, etc. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar aquí en JSON, que es el formato más habitual en que las API RESTful reciben y transfieren información. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, o sea, la forma de representar objetos, una notación para representar objetos en el lenguaje JavaScript. Pero su facilidad de uso ha hecho que se haya expandido a muchos más lenguajes de programación y que se utilice en muchos más ámbitos que solo en aquellos programas que se hacen con el lenguaje JavaScript. Además, prácticamente ahora mismo es un lenguaje independiente que está superando en uso en las API a XML. Su estructura es muy básica. Un elemento JSON debe comenzar por unas llaves y se compone de pares de valores, siendo cada valor tiene un nombre que va entre comillas. Por ejemplo, aquí vemos selección, va entre comillas, dos puntos y el valor. En este caso, al ser un valor numérico, pues no hace falta poner nada, simplemente 8, coma. Y se vuelve a repetir otro par, nombre-valor. Nombre, aquí es nombre, que va entre comillas, dos puntos, y como el valor es una cadena de texto, en este caso sí va entrecomillada también. Selección, España, coma. Otro nombre-valor, seleccionador, nombre, dos puntos, ahora valor, Luis Enrique Martínez. Pues eso va entrecomillado al tratarse de una cadena de texto. Y así vamos siguiendo. Ahora llegamos a jugadores. Jugadores, dos puntos. Y vemos que hay unos corchetes en vez de las llaves. Los corchetes sirven que lo que vamos a representar ahora una lista, un array de objetos. O sea, empleados tiene un nombre que es el empleado y tiene un valor, pero ese valor no es un objeto simple, sino que es una lista o un array de objetos. ¿De acuerdo? Entonces, si veis, dentro de los corchetes, cada uno de los objetos que lo compone, si va otra vez entre llaves, separados por comas después de las llaves, y cada uno con su nombre y su valor. Por ejemplo, aquí tenemos nombre, dos puntos, Unai.
apellido, dos puntos, Simón. Y ese mismo objeto, pues ahora se repite con otros valores. Nombre, dos puntos, Sergio, coma, apellido Busquets. ¿Veis? El JSON tiene una gran ventaja, y es que es muy fácil de entender tanto para los humanos como para hacer programas de ordenador que trabajen con ellos. Para nuestro ejemplo voy a utilizar la base de datos de TheMovieDB.com, que es una base de datos en internet sobre series de televisión y películas mantenida por una comunidad que supera el 1.000.000 de personas. Cuenta con información de cerca de 400.000 películas y más de 73.000 programas de televisión, con lo cual podemos encontrar información de sobra para poder realizar una app realmente llamativa. Para nuestro ejemplo, nosotros vamos a solicitarle a TheMovieDB.com las películas mejor valoradas por los usuarios de la base de datos. Para ello tenemos la URL https api.themoviedb.org/3, porque es la versión 3 de esta API, que esa parte es común a todas las peticiones web que se hacen. Ahora /movie/top-rated. Si pusiéramos directamente eso en el navegador, ahora mismo nos daría un error, porque hay que pasarle una serie de parámetros extra. El que tenemos que pasarle es la API key, nuestra clave API, que nos va a identificar como usuarios. Para ello, lo que tenemos que hacer es entrar en la web, registrarnos, y nos suministrará una API key que nosotros pasaremos como parámetro. ¿Veis? Aquí pondríamos, después del top-rated, pondríamos interrogación API key, y ahí, veis que pongo X, pues ahí sería donde pondríamos la API correspondiente a cada usuario. En nuestro caso, además, voy a añadir que los resultados sean en español. Para ello voy a poner un segundo parámetro que es language. ¿Veis? Pongo ampersand language igual es. Con eso me aseguro que todos los resultados sean en español. Esta es la web con información acerca de la API que podéis consultar. Es muy extensa, hay mucha información que nos puede proveer. Y aquí en esta pestaña he puesto la consulta pasándole mi API key, y este es el resultado que devuelve la consulta. ¿Veis? Primero nos da el parámetro page, nos da el parámetro results, y dentro del results, veis page, que nos dice que la página 1, vamos ahora tenemos un parámetro result, y result lo que nos hace es indicarnos una lista de películas. Hay unos corchetes y tenemos cada llave. Voy a ver el primer objeto, ¿veis? Con la información de cada película. Tenemos el título, el resumen, una imagen, el número de votos, muchos campos, mucha información sobre cada una de las películas. Y como último contenido teórico, antes de ponernos a trabajar en un ejemplo, vamos a hablar de lo que es un Future Builder. Un Future Builder es un widget que nos proporciona Flutter en las últimas versiones, y que es la forma más moderna y más útil de trabajar con una API. Es un widget que se va a construir a sí mismo basándose en la última instantánea de interacción con un objeto Future. Vamos a ver qué es eso. O sea, al Future Builder, cuando construimos, hay que proporcionarle en su propiedad Future, pues un objeto de la clase Future que vimos en el anterior vídeo, donde sabíamos que era una clase que nos va a servir para objetos de tipo asíncrono, para llamadas de tipo asíncrono. Entonces, además en su propiedad builder le vamos a asignar una función que va a tener como parámetro, siempre va a tener el contexto de la aplicación, cosa que hemos visto ya anteriormente en muchos ejemplos, y va a tener una variable que va a ser la que va a devolver ese valor, ese future. Entonces, en esa función, lo que vamos a comprobar es si ese objeto de tipo Future tiene datos, pues y tiene información, pues entonces vamos a mostrar mediante esa función que se va a construir, es un objeto, un tipo listView.builder, vamos a construir esa vista y vamos a mostrar esos datos. Y si no ha recibido ningún tipo de datos aún, pues lo más habitual es mostrar algún widget, pues como el Circular Progress Indicator, que va dando vueltas esperando hasta que reciba los datos. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con nuestro ejemplo, que es la mejor manera de aprender. Lo primero es añadir dentro de la sección dependencias en pubspec.yaml la dependencia HTTP. ¿Veis? Pongo HTTP, dos puntos y la versión correspondiente, la última. Aquí yo la he encontrado simplemente buscando en Google Package HTTP Flutter, te llevará a la página de instalación donde podrás consultar
cuál es la última versión. Y ahora pues pulso sobre pub-get, que lo tenemos en la parte superior derecha, y esto hará que se descargue el paquete HTTP en esa versión o en versiones posteriores, porque recordamos que tenemos el símbolo de exponenciación puesto delante, y ya podremos a partir de ahora pues usar dicha biblioteca en nuestro proyecto. Y ahí tenemos que se ha descargado sin ningún tipo de problema. Vamos a comenzar nuestro ejemplo. Para ello tengo un proyecto en blanco. Voy a eliminar todos estos comentarios y voy a eliminar el código que no me sirve. Esta clase no me va a servir porque es una clase stateful widget y yo sin embargo voy a mostrar una stateless widget. No va a tener estado, va a mostrar directamente las películas y no va a cambiar durante la ejecución. Tengo aquí my home page, tiene este parámetro. Bueno, no voy a cambiarle el nombre. Vamos a llamar moviedb page o algo así. Page a esta clase, donde la voy a hacer directamente sin pasarle el parámetro del título, sino que lo voy a poner yo posteriormente. Aquí defino de nuevo la clase moviedb page, que va a heredar, como he dicho, de la clase stateless widget, o sea, un widget que no va a tener estado. Y voy a parar aquí, no voy a programar ahora mismo este widget, porque voy a definir el servicio, o sea, la parte que va a interactuar con la API de MovieDB. Eso sería el servicio que va a ir de fondo, que va a ser asíncrono y que va a ir solicitando información. Para ello voy a crear una carpeta. Para tener más ordenadas las clases, voy a poner toda una carpeta donde van a estar ahí. Eso. Pongo directory, ahí creo mi correspondiente carpeta donde van a estar, llamo API, donde van a estar las clases que van a interactuar. Lo primero que voy a hacer es la clase movie.dart. Esta clase la voy a necesitar para representar las películas. No voy a poner los datos que yo quiera, sino que voy a tener que representar, ¿veis? Pongo class movie y ahora los datos los voy a coger de aquí. ¿Veis? Voy a tener que definir todos estos campos que tenemos, adult, backdrop, path, title, overview, todos esos campos yo los voy a definir en mi correspondiente clase aquí en Dart. ¿Veis? Por ejemplo, pongo de tipo Dauber, pues popularity. Y así voy a ir haciéndolo con cada uno de los campos. A cada uno de los campos le pongo un tipo de dato que pueda albergar aquellos datos que hemos visto que devuelve la API. Por ejemplo, popularity le he puesto de tipo double, pues porque he visto que es un número con decimales. Y así pues definiré cadenas, enteros y demás. Ahora definiré un constructor para esta clase movie que tendrá como parámetros pues todos esos atributos que he definido de la clase anteriormente. Ahora voy a definir un método estático, o sea, un método de la clase, no de ninguna instancia, que se va a llamar fromJSON, que va a tener como parámetro pues eso, un archivo JSON y nos va a devolver un objeto de la clase movie. JSON, pues sabemos que es un tipo map, donde los valores los vamos a representar, perdón, los nombres con tipo string, y vamos a poner de tipo dynamic, o sea que él elija el compilador qué tipo para los valores. Entonces, simplemente, veis, lo que hago es llamar al constructor que previamente he definido, pues con cada uno de las variables o de las distintas partes que forman ese map, ese objeto de tipo map que hemos llamado JSON, el parámetro. ¿Veis? Por ejemplo, popularity, pues sería JSON, corchete, popularity, como número,
y lo transformaría, pues en este caso, a double. Y iré haciendo aquí las correspondientes transformaciones para que coincidan con los tipos que hemos definido en el constructor que hemos dicho anteriormente. Y una vez que he terminado de definir este método, pues lo que voy a hacer es crear una nueva clase, movies, que lo que va a hacer es procesar del JSON esa lista de movies que nos proporcionaba results. ¿Os acordáis? Teníamos results, que en verdad era una lista de películas. Pues voy a crear una clase con un método estático para poder procesarlo. Podría hacerlo también haciendo uso de map, como hemos hecho anteriormente, pero en este caso voy a utilizar un bucle clásico para hacerlo cada cosa, pues, de una manera distinta. Lo primero que tendré que importar, pues, es la clase movie que acabo de definir, porque vamos a ir extrayendo de esa lista de JSON esas películas y vamos a ir creando esos objetos y vamos a almacenarlos en una lista. Entonces tengo la clase movies y lo que me voy a hacer es, bueno, primero voy a crear un constructor que no va a hacer absolutamente nada y voy a crear este método estático, o sea, un método de clase, no asociado a ninguna instancia, que va a devolver una lista de películas, una lista de movies. Le voy a llamar fromJSONList, una lista del JSON. Antes ya el otro método lo hemos llamado fromJSON, pues este es fromJSONList. Y bueno, como parámetros, pues vamos a tener, veis, una lista de algo dinámico, que él reconozca el tipo del listado que le pasamos, de esa lista, esas variables de qué tipo son, se lo dejamos a él, lo vamos a llamar JSONList. Vamos a definir una lista de películas, una list movie, llamado lista película, y bueno, la voy a inicializar a una lista vacía. Ahora voy a comprobar, bueno, si JSONList, vamos a comprobar que realmente que no es null, ¿no? Que tiene contenido. Si fuera null ya devolveríamos esa lista vacía. Si no es null, pues vamos a recorrer esa lista y vamos a ir creando objetos de tipo movie. Para ello, veis, creo un bucle, formar película en JSONList, o sea, voy a ir recorriendo esa lista y voy a ir extrayendo cada una de las películas, y lo que voy a hacer es, con esa película que extraigo, pues simplemente voy a llamar ahora al método que hemos definido antes en la clase movie, el fromJSON, y una vez que lo haya definido y me haya creado un objeto de la clase movie, pues simplemente lo voy a insertar en esa lista y vamos a devolverlo. De esta manera, si es nulo, devolverá una lista vacía, y si la lista no es nula, pues devolverá una lista de cada una de las películas encontradas. Y vamos a crear nuestro servicio creando el fichero de MovieDB service.dart, donde voy, pues bueno, lo primero a importar las clases que he definido previamente, los modelos, tanto movie como movies. Me harán falta porque en este fichero lo que vamos a hacer es llamadas asíncronas para traernos un contenido que vamos a convertir en esa lista de películas, en esa lista de movies. Entonces me hará falta tener definidas estas dos clases. Vamos a importar también el package Dart convert, que es un paquete destinado a la conversión de los ficheros JSON de Dart. Y por último, bueno, vamos a añadir también el paquete HTTP, el package HTTP, que recordemos empezamos añadiendo en el pubspec.yaml esta dependencia, pues ahora podemos añadirlo. Es el que nos va a manejar la conexión HTTP para poder hacer una solicitud. Voy a ponerle un alias, lo habitual en este caso, as HTTP. Esto quiere decir que cuando yo ponga HTTP a seca en minúscula, me voy a referir a la clase que importa a este paquete en general, es más cómodo. Pues ya puedo definir mi clase de MovieDB Service, una clase en la que voy a manejar esa llamada, y lo primero que voy a hacer es esa llamada que quiero hacer. Voy a poner una clase, bueno, primero voy a hacer, un atributo
o el API URL que voy a poner, pues bueno, la URL en la que se van a conectar las peticiones. En este caso nosotros solo vamos a tener un endpoint, solo una URL. Podríamos saltarnos este paso, pero por hacerlo más ordenado. Esta es la URL donde está la API, donde están todas las llamadas de esta web. Yo ahora definiría otra cadena, API key, con mi clave de desarrollador de themoviedb.com. ¿Vale? Aquí cada uno cuando registréis os dará vuestra API, pues simplemente sustituyéis esta X por vuestro API key, si no, no funcionará. Y ahora vamos a definir la clase, que va a ser una clase asíncrona, por lo tanto devuelve un future, en este caso un future list movie. Esto lo vimos en el vídeo anterior. Voy a llamar al método, por ejemplo, get top rated movies, las películas con mejor valoración, que va a ser obviamente de tipo asíncrono, por eso hemos puesto el future anteriormente. La que va a hacer esta llamada es, bueno, acceder a una URL que voy a componer ahora mismo y traerse el resultado y procesarlo. La URL está compuesta por lo que hemos llamado API URL, más ahora barra movie barra top rated. Esa es la URL donde te devuelve ese contenido que hemos visto al principio del vídeo. Y le pasamos dos parámetros, la API key, para lo cual concateno con esa variable de tipo final que he definido, la API key. Y en mi caso, pues bueno, también voy a poner que otro parámetro, que se podía obviar, pero voy a poner el language igual a es, para pasarle que los resultados quiero que me los devuelva en español. ¿Vale? Esa sería la URL completa. Ahora tengo que hacer entonces, bueno, voy a definir respuesta. Respuesta va a ser la devolución que va a hacer llamar de manera asíncrona al método HTTP-GET de esta URL que acabo de definir. Entonces defino una URI algo más amplio que una URL, ¿no veis? URI.parse URL, convierto esa cadena en un formato URI y hago una llamada HTTP. Ahora voy a comprobar si tengo respuesta o no tengo. Acabo de hacer una llamada asíncrona. Si tengo que su status code es 200, quiere decir que ha habido respuesta y que todo ha sido correcto. Entonces, en ese caso, puedo poner sin ningún tipo de problema que voy a almacenar respuesta JSON, respuesta JSON, como JSON punto decode. Aquí estoy llamando al convert la respuesta .body. Respuesta.body es el código que me devuelve. Respuesta.statuscode es el código. Así que voy a definir en una final, película mejor valorada, que va a ser el resultado de procesar con movies.fromJSONList esa respuesta JSON que acabo de recibir. Recordamos que eso lo que nos devolvía era una list de movies, al que hacemos uso de traernos. Entonces, respuesta JSON, me quedo nada más con results. Recordamos que tenía dos campos, page y result, y nos quedamos con result. Y entonces ahora devuelvo pues esa variable pelicular mejor valorada, en el caso de que sea correcto todo. En el caso de que no sea correcto, lo que voy a hacer es devolver una lista de movies vacía. Y vamos a volvernos a nuestro fichero main.dart a continuar donde lo dejamos. Habíamos dejado esta moviedb page, moviedb, que era un widget que le daba stateless widget, con lo cual lo que tenemos que hacer es redefinir el método build. En este método build voy a borrar lo que nos pone por defecto y lo que voy a hacer es devolver un widget de tipo scaffold, el método habitual que llevamos haciendo en todos los vídeos anteriores. Scaffold, que nos presenta esta estructura básica de página de tipo material, pues lo primero vamos a definir esa bar, esa barra superior, donde vamos a tener de título un texto. En este caso voy a poner pues pelis más valorada. Y ahora voy a definir el body, y dentro del body es donde vamos a hacer uso de ese widget que hablamos anteriormente, el Future Builder. Esta manera moderna de trabajar con los métodos asíncronos con la API. Aquí tenemos nuestro Future Builder. Y lo primero, bueno, os voy a mostrar algo que podríamos hacer. Podríamos poner unos datos iniciales.
Podríamos poner, en este caso, para asegurarnos a partir de unos datos iniciales, podría obtener la propiedad initial data. Y en este caso podría, por ejemplo, poner un array, una lista, perdón, vacía. Entonces me aseguraría que siempre voy a tener unos datos. Mostraría nada, pero tendría datos. Pero en nuestro caso no, vamos a hacer la llamada y vamos a ver lo que va a devolver. Vamos a hacer propiedad future, vamos a llamar a ese servicio que hemos definido, el get top rated movies, ese método estático, que vamos a necesitar un tiempo hasta que tengamos datos. Pues ahí es donde vamos a trabajar. Entonces yo tengo aquí el método builder, recordemos que lo había explicado antes, va a tener dos parámetros, un parámetro con el contexto y otro parámetro que es una instantánea de lo que va sucediendo en la llamada. Entonces esa instantánea, esa snapshot, que va a ser un tipo asíncrono, un list de tipo asíncrono, puede ser que al principio no me haya devuelto nada. Mientras hago la llamada y recibo datos, pues en ese caso mostraré un widget de estos de espera. Pero si tengo datos, pues sí los mostraré mediante un list view builder, como siempre. ¿Veis? Ahí tengo definidos los dos parámetros. Pues vamos a comprobar. Si snapshot, si esta variable tiene datos, quiere decir que ha hecho una llamada asíncrona, que ha sido correcta y que tengo datos. Entonces, en ese caso, pues actuaré como siempre mediante mi list view builder, ¿veis? Return listView.builder, donde le tengo que pasar, pues recordamos las dos propiedades, el item count con el número de objetos y el item builder con el método para construirse. Entonces, item count, pues snapshot.data, y ahora importante, aquí exclamación para asegurarme de que no sea un valor nulo, es lo que estoy haciendo con eso, length. Si no, dará datos, o sea, error si no ponéis esa exclamación. Y el item builder, pues vamos a tener dos parámetros de entrada, el contexto y un índice, que va a ir recorriendo esa snapshot, esa lista que hay en el snapshot, y vamos a ir mostrando mediante un list title, pues cada una de las películas en nuestro list view, como hemos hecho anteriormente en todos los ejemplos. Tengo los dos parámetros, el contexto y el índice. Voy a hacer una variable película que va a ser snapshot.data exclamación para asegurarme que no sea un valor null, index. O sea, él va a ir recorriendo la lista, pues cada una de las veces que va a ir recorriendo la lista, película tomará cada uno de esos valores. Para hacer esto un poco más legible, no voy a poner aquí el list title, no lo voy a crear aquí, podría hacerlo, sino que voy a hacer un nuevo widget que voy a llamar caja película, y que le voy a pasar como parámetro esta película que tengo almacenada en esta variable. Con lo cual ahora definiremos ese fichero y ese widget. Y será para que se quede un código algo más limpio. Y ahora tengo que hacer el else. Teníamos si snapshot tiene datos, o sea, si había datos, pero ¿y si todavía no he recibido ningún dato? Pues entonces podría mostrar uno de estos listas, o sea, círculos que se van moviendo, haciendo espera y tal. Yo, para hacerlo más fino, voy a definir también mi propio widget utilizando esto, que es, voy a llamarlo spinner widget, para que me aparezca totalmente centrado. Así que voy a crear una nueva carpeta llamada UI, donde voy a definir estas clases de la interfaz. Vamos, primero defino ese directorio, UI, User Interface, y ahora pues voy a definir una clase Dart, un fichero Dart, que vamos a llamar caja película, donde vamos a definir ese list title donde nos vamos a pasar, que va a mostrar pues los datos de la película de una manera sencilla. Voy a hacerlo lo más sencillo para que no intentar extenderme lo menos posible en este vídeo, que ya llevamos mucho rato. Entonces, bueno, importo Flutter Material normal para poder hacer uso de todas estas clases. Y bueno, voy a necesitar también pues importar algunas de las clases que he definido anteriormente en este proyecto. Voy a poner Movie Dart y vamos a empezar. Voy a definir la clase caja película, que también va a ser un widget que va a heredar de Statelet Widget. No va a tener ningún cambio esa clase caja película. Bueno, pues como Statelet Widget Get, lo primero que voy a hacer va a ser redefinir el método build. Lo tenemos ahí,
borro el típico to do, el mensajito que viene, ¿no? Pero bueno, vamos a, antes de ponernos a escribir, bueno, voy a declarar aquí mi película que vamos a pasar como parámetro. Hemos puesto en el otro lado que teníamos un parámetro llamado peli y donde le pasábamos un objeto de la clase movie. Pues vamos a hacerlo, ya hemos definido el parámetro movie, vamos a hacer nuestro constructor, veis que va a tener un parámetro que es this, que va a ser obligatorio en este caso, require this.peli. Con eso, pues me aseguro que no habrá problema en cuando hemos puesto en el main.dart que íbamos a pasarle a este widget un objeto de la clase movie. Entonces, ahora, en este caso, pues bueno, simplemente va a devolver este widget un liststyle. Recordamos que el liststyle es el típico widget que hemos utilizado para rellenar los list view, que tiene objetos como el title, donde en el title, pues obviamente vamos a poner el título de la película. Pues this.peli title. Vamos a tener también un subtítulo. Nosotros vamos a poner la media, como estamos ordenando por las películas mejor valoradas, pues vamos a poner la media de las votaciones. Bueno, perdón, no le he puesto que era de tipo, que era un objeto de tipo text. Y ahora aquí vamos a poner la media. Y para que la media sea más representativa, vamos a poner entre paréntesis que aparezca el número de votos que tiene la película. Bueno, entonces, la media de votos, lo convierto a cadena, recordamos que es un valor numérico. Le concateno ahora con un espacio en blanco y el inicio de los paréntesis, lo concatenaré con el número de votos también convertido a cadena, en this.peli vote count to string, y lo concatenaré con el cierre de los paréntesis. Con eso tenemos el título y el subtítulo. O sea, como título, pues el título de la película, y como subtítulo, pues hemos dicho la media de las votaciones de los usuarios y el número de votos recibidos. Nos queda ahora, pues, poner la imagen de la película, el póster, ¿no? La imagen del póster. Para ello tenemos el objeto trailing. Y vamos a utilizar pues image.network, que le pasamos una URL y nos devuelve la imagen, nos descarga la imagen que hay en esa URL. El problema que teníamos es que en la clase movie teníamos, estaba ahí poster path, pero poster path no es la URL completa, simplemente es el nombre del fichero. ¿De acuerdo? Entonces voy a definir un nuevo método, por ejemplo getImage, que simplemente me va a devolver la concatenación de de la URL donde se encuentran todas esas fotos más el nombre de la foto. ¿De acuerdo? Iba a poner static. En este caso no es static porque para cada película este valor es totalmente distinto. Esto es un método de instancia. Entonces, string getImage, y como hemos dicho, simplemente un método que va a devolver ahora la concatenación de la URL donde se encuentran todas las fotos más el nombre de la foto. Y una vez que está definido este método, pues bueno, solo vamos a tener que llamarlo desde nuestro widget, aquí en el trailing, pues image network, veis, this.peli.getImage, que nos devolverá la URL completa de la imagen del póster de la película. Vamos a definir el evento en caso de que se pulse. En caso de que se pulse, en este ejemplo no voy a hacer otra llamada asíncrona para traerme los datos de la película y demás. Se podría hacer, podríamos traernos más reparto. Voy a mostrar los datos que tenemos ya de la película. Para ello simplemente aquí en el OnTap lo que voy a hacer es, obviamente vamos a tener que recurrir a lo que hemos visto anteriormente. Vimos en el vídeo del Navigator 1.0, hago un navigator.push, meto en el contexto y voy a meter ahora en el material page route, voy a meter una nueva ruta donde voy a pasar como parámetro, pues bueno, esa película para poder mostrar todos los datos en una clase que voy a definir. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo esta función anónima que defino con una parámetro de entrada que es context. Y vamos a llamar, por ejemplo, película directamente. Voy a llamar a ese widget donde va a mostrarme
la página con la información de la película, peli widget, y le paso, ¿veis? La peli que hemos recibido, que tenemos aquí, la peli sobre la que se hace el tab, es la que se muestra. Pues vamos a hacer esa widget, vamos a insertar el widget película que nos va a mostrar los detalles de la película. Para ello creo el fichero película.dart dentro de la carpeta UI. Este fichero, pues claro, lo primero es importar el paquete material que nos va a permitir ese diseño. Vamos a hacer un scaffold, pues necesitaremos material, y vamos a importar también pues las clases que nos va a hacer falta dentro de las que hemos definido nosotros hasta ahora. En este caso, pues vamos a definir movie, que es la que contiene la información de la estructura de campos de ese objeto. Vamos a definir la clase película, que va a heredar también de stateless widget, va a ser un widget que no va a cambiar de estado. Sabemos que solo vamos a tener obligación de redefinir el método build. Pero nosotros hemos definido que le íbamos a pasar un parámetro en el constructor. Entonces vamos a poner ese parámetro, que va a ser un objeto de la clase movie. Voy a llamar movie. Y entonces aquí tengo el constructor donde voy a pasarle ese parámetro, que va a ser obligatorio, si no me va a dar un error. Require this.movie. En este caso voy a llamar al constructor del padre, la clase padre. No haría falta, podemos omitirlo, en algunos casos lo he puesto, en otros no. Y ahora pues sí voy a hacer ya, voy a redefinir el método build. Vamos a borrar como siempre este texto que nos introduce Android Studio, y nosotros pues vamos a devolver un objeto, un widget de tipo scaffold. ¿Vale? Sabemos, volvemos a decir, esa estructura básica de una página con diseño material, ese objeto scaffold. Tenéis una app bar arriba, nuestra barra, que vamos a ponerle pues un widget de app bar. En el objeto app bar sabemos que tenemos la propiedad title, y aquí en esta propiedad pues bueno, vamos a pasarle el título de la película, thismovie.title. Tengo rojo, se me ha vuelto a olvidar poner que es un texto, que le pasamos no la cadena esta, sino le pasamos un widget de tipo texto con esa cadena. Y ahora en el body pues va a ser algo sencillo. Voy a utilizar un list view, podría utilizar un column, pero voy a utilizar un list view por cuestiones de errores, porque si el column supera el tamaño de la pantalla y quiero hacer scroll, me va a saltar un error. Con list view omito este error, es un widget totalmente scrollable y no vamos a tener ningún problema. Incluso voy a ponerle un padding, voy a ponerle un espacio de 15 alrededor de todos los bordes. Ahora pues ya puedo rellenar la propiedad children, y aquí es donde voy a definir ese list view. Lo dicho, normalmente hubierais pensado quizá en un column, lo hemos utilizado anteriormente. En este caso vamos a utilizar un list view, ¿veis? Que nos va a permitir pues, poner las cosas. Simplemente vamos a poner la imagen de la película, ese póster, y debajo el resumen. Es bastante simple, ya llevamos muchos minutos de vídeo y no vamos a forzar más el diseño. Podría mejorarse obviamente muchísimo el diseño y dar muchos más datos de la película, porque los tenemos todos almacenados en ese objeto movie que se nos ha pasado como parámetro en el constructor. Ponemos aquí primero la imagen y ahora el resumen. Entonces, ahora quedaría importar esta clase en los ficheros donde se hace uso de ella. Antes nosotros llamábamos aquí a película y le pasábamos, veis, la peli. Pues ahora debemos importar y debería desaparecer pues esa línea roja que nos marca que existe un error. Importo película.dart, pero me sigue marcando en rojo. Tiene que haber algún tipo de error. Vamos a ver. Voy a película.dart y voy a ver, ya he dado, y es que he nombrado el parámetro, le llamo aquí peli, en el otro lado movie. Ya lo he arreglado, se quita ese error. Y bueno, ahora también en el main.dart pues habría que importar ese caja película que habríamos hecho antes,
para que no hubiera error. Ya son los que debería quedar ese Return Spinner widget, pues por definirlo de una manera más fina y acabarlo este ejemplo. Y vamos ahora a crear ese fichero, ese spinner widget.dart, donde vamos a poner ese widget, spinner widget, que realmente vamos a encapsular un circular progress indicator, donde vamos a centrarlo y demás para que quede de una manera un poco más elegante. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Tengo que insertar, obviamente, importar que diga el fichero material, y vamos a definir este widget, que también va a ser de tipo stateless widget. En este caso, bueno, pues simplemente vamos directamente, no tenemos nada en el constructor, vamos a redefinir el método build, y al final lo que se trata en esta clase simplemente vamos a poner ese circular progress indicator, pero lo vamos a centrar en los correspondientes ejes tanto horizontal como vertical. ¿Veis? Pongo que devolvemos un objeto, un widget de tipo center. Dentro vamos a poner como child de ese center un container que nos va a permitir ocupar todo ese espacio. Vamos a alinearlo. ¿Veis? Ya tengo ahí la correspondiente propiedad alignment. Entonces vamos a centrarlo, veis, bottom center, abajo centro. Vamos a poner un nuevo hijo, en este caso aquí si voy a utilizar un column, no tengo los problemas, las restricciones de antes, está dentro además de un container. Y aquí los children, que vamos a tener una lista de widgets, pues donde voy a definir ese circular progress indicator. Y ahora pues solo me quedaría en principio, bueno, voy a ponerle también las alineaciones en el eje, y en cuanto termine esto pues simplemente vamos a importar este fichero en nuestro main.dart y vamos a poder probar nuestra app. Ahí tenéis el otro alineación que hago en el eje de cruce, cross axing alignment, para que quede totalmente centrado y con espacio alrededor. Voy a importar el state aquí y debería desaparecer, y directamente voy a omitir aquí algunas imágenes para ser un poco más rápido. Voy a mostraros ya la ejecución de este programa para no esperar con el tiempo de compilación y demás. Y aquí lo tenemos ejecutando. Hemos dado el play, se está instalando. ¿Veis? Vamos a esperar. Aparecerá primero, tiene que aparecer la barra de progreso, ese círculo de progreso. Ahí lo vemos mientras recibe la respuesta del servidor. Ya se muestra la lista de las películas y veis cómo se muestra también la imagen. Si pinchamos en cualquiera de las películas, pues nos muestra eso, el título, la imagen y el resumen. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un vídeo un poco largo, pero creo que muy interesante. Por lo menos esa ha sido mi intención. Así que si os ha gustado, ya sabéis, darle a suscribirse, darle a me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo.